Bienvenida o bienvenido a este análisis. Hoy nos metemos de lleno en cómo la fe cristiana intenta, pasar de la idea a la acción, al compromiso con el mundo real. Tenemos aquí unos textos de Fe Activa, de Evaristo Torregrosa Rodríguez, que nos presentan dos caminos: la Lectio Divina y el método de la AUAC, la Hermandad Obrera de Acción Católica. La cosa es ver cómo estos enfoques, que parecen distintos, uno más, digamos, espiritual y antiguo y otro más pegado a lo social y moderno, pues buscan eso, ¿no? Unir lo que se cree con lo que se vive. El texto ya arranca fuerte con una frase: las leyes moldean la estructura social, el amor transforma a la persona, ambas construyen la paz. Suena a equilibrio complicado. Exacto. Y lo interesante, creo, es ver cómo, aunque parten de sitios diferentes, uno de la palabra, de la Biblia, y el otro de la vida misma, de la experiencia, pues, los dos acaban apuntando a lo mismo, a una transformación de verdad, personal y también social. Vamos a ver cómo se mezcla ahí la reflexión y la acción. Vale, pues entremos en ello. El texto nos da enseguida un marco con esa cita del Evangelio, muy conocida: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Cómo aterriza esto el autor en la idea de fe activa? Parece el punto de partida, ¿no? Sí, totalmente. El texto lo usa como una especie de brújula. Por un lado dice, hay que cumplir con lo nuestro en la sociedad, ¿no? Lo del César, las leyes, las responsabilidades cívicas, pero, y aquí está la clave, siempre sabiendo que nuestra lealtad última, lo fundamental, es lo de Dios. O sea que la conciencia, los valores que vienen de la fe, eso está por encima. El propio texto lo relaciona con el centro del mensaje cristiano, eso de tal manera amó Dios al mundo. Sugiere que es ese amor el que tiene que informar cómo estamos en el mundo. No es separar vida pública y vida privada, sino actuar en lo público con una motivación, con un horizonte que viene de la fe. Pero con criterio propio, el de la fe, como una ciudadanía responsable, sí, pero alerta, vigilando que lo del César no se meta donde no debe, que las leyes o las estructuras no vayan contra esos valores básicos de dignidad, de justicia, de amor. Y como dice el texto, claro, siempre con la perspectiva de que la vida es más que esto, que tiene un sentido trascendente. Justo eso. Y claro, para ayudar a vivir esa coherencia, para no quedarse ni en una fe que no toca el suelo, ni en un activismo sin base espiritual, pues para eso están métodos como los que analiza el texto. Hablemos de ellos. El material presenta primero la Lectio Divina. Dice que arranca de la palabra de Dios, de la Biblia, para iluminar la vida y orientar la acción. Así es. Correcto. Es un camino espiritual, con mucha historia que va, podríamos decir, de la escritura a la vida. Se busca que la palabra, al leerla, al meditarla, pues resuene dentro y provoque un cambio, de dentro hacia afuera. Y luego está el método HOAC, que según el texto hace lo contrario, ¿no? Empieza mirando la vida, la realidad, los problemas diarios, sobre todo, en el mundo del trabajo, y desde ahí va a la palabra, a la enseñanza de la Iglesia, para entender qué pasa y buscar cómo cambiarlo. Exactamente. Ese sería un camino de la vida a la escritura, para volver a la vida transformada. Parte de los hechos los mira críticamente desde la fe y acaba en un compromiso para cambiar las cosas. Lo curioso es que aunque nacen en momentos y con enfoques distintos, los dos comparten esa idea fuerte de que la fe no es solo para uno mismo o para pensar. Tiene que notarse, tiene que tener efectos prácticos en cómo vivimos. Y aquí es donde la comparación que hace el texto se pone interesante. Dices que parten de sitios opuestos, palabra frente a vida, pero el autor, Torregrosa, encuentra unos paralelismos en la estructura muy curiosos. Sí, ese es uno de los puntos fuertes del análisis, yo creo. Muestra cómo, por debajo, hay una lógica común que sorprende. Ve correspondencias muy claras entre las fases de cada método. Primero, la lección en la Lectio Divina, esa lectura atenta de la Biblia, se parece al ver del método HOAC, que es observar y analizar la realidad. Los dos empiezan fijándose en algo concreto, un texto o un hecho.
Segundo, la meditatio, que es reflexionar, ¿qué me dice esa palabra hoy? Pues se corresponde con el juzgar de la HOAC, que es discernir esa realidad que has visto a la luz de la fe y de la doctrina social de la Iglesia. Para quien no lo tenga tan presente, la doctrina social es ese conjunto de enseñanzas de la Iglesia sobre cómo aplicar el Evangelio a lo social, lo económico, lo político. Exacto. En ambos casos, meditatio y juzgar es una fase de confrontar, de preguntarse. ¿Y mi fe qué dice de esto? Y tercero, la actio, el impulso a actuar que sale de la lectio divina, pues refleja directamente el actuar del método AC, que es el compromiso concreto, personal y en grupo, para cambiar la situación. El final, en los dos, es la acción coherente. Es muy interesante esa convergencia. Sugiere casi un esquema básico para pasar de creer a hacer, ¿no? Para entenderlo mejor, podemos detallar los pasos de cada uno, tal como los presenta el texto. Empecemos por la lectio divina. Claro, el texto detalla los 5 pasos que se suelen reconocer. 1. Lectio, la lectura. Leer despacio, atentos, un trozo de la Biblia, varias veces si hace falta. Dejar que algo te llame la atención, una palabra, una frase. 2. Meditatio, la meditación. Es como rumiar eso que te ha llamado. Preguntarte, ¿qué me dice Dios a mí hoy? Con esto, no es estudiar, es una reflexión más vital. 3. Oratio, la oración. Responder a Dios, hablar con Él, dar gracias, pedir perdón, alabar, pedir ayuda, expresar ganas de cambiar, lo que surja de la meditación. 4. Contemplatio, la contemplación. Estar en silencio ante Dios. No es tanto pensar, sino como saborear su presencia, dejarte mirar y querer por Él. Es más un regalo, un momento de transformación callada. Y 5. Actio, la acción. El fruto de todo lo anterior. Esa experiencia interior tiene que salir fuera, notarse en la vida diaria. Una decisión, un cambio de actitud, un gesto de ayuda, un compromiso nuevo. La fe hecha vida. Y el texto también da un poco de contexto histórico, ¿verdad? Dice que no es algo de ahora. Efectivamente, y es importante para ver de dónde viene. El autor recuerda que esto tiene raíces muy antiguas, en los primeros siglos de la Iglesia. Orígenes ya en el siglo III hablaba de leer así la Escritura. Los padres del desierto, San Agustín en el IV, San Benito en el VI, que lo puso como pilar de la vida monástica. Todos lo practicaban de alguna forma. Pero quien lo organizó en los 4 escalones clásicos, lectura, meditación, oración, contemplación, fue Guigo II, un monje cartujo del siglo XII. La actio, el 5.º paso, se añadió más tarde, como consecuencia lógica. Vaya, casi 2000 años de método. Pasemos al otro lado, al método HOAC. ¿Cuáles son sus pasos, según este análisis? El método HOAC, como lo describe el texto, tiene 3 momentos clave. 1. Ver. Se empieza mirando bien la realidad, sobre todo la del mundo del trabajo, las injusticias, la precariedad. Esto significa recoger datos, escuchar a la gente, analizar por qué pasan las cosas, intentar entender lo que ocurre objetivamente. 2. Juzgar. Una vez vista la realidad, se confronta con la fe. ¿Qué dice el Evangelio de esto? ¿Qué principios de la doctrina social de la Iglesia nos ayudan a entenderlo? Se trata de ver qué valores, justicia, dignidad, solidaridad, están en juego, cuáles se cumplen y cuáles no. Y 3. Actuar. A partir de ese juicio hecho desde la fe, se deciden y se asumen compromisos concretos para cambiar esa realidad, para acercarla más al Evangelio. Compromisos personales, como cambiar algo en tu vida, o comunitarios, como participar en acciones conjuntas. Y su origen, este sí, es mucho más reciente y ligado a un contexto social muy concreto. Sí, el texto lo deja claro. Nace de la pedagogía de Joseph Cardin, un cura belga que fundó la JOC, la Juventud Obrera Cristiana, ya por los años 20 y 30. Su idea genial fue crear un método para que los propios jóvenes trabajadores analizaran su vida, la juzgaran desde la fe y se comprometieran a cambiarla desde dentro. Y la OAC en España, que se funda en 1946 con el impulso del obispo Aparicio y Tobar y la figura clave de Guillermo Rovirosa, un laico, pues adoptó este método ver, juzgar, actuar como su forma de trabajar desde el principio en el mundo obrero. Y aquí el texto hace una puntualización que me parece muy importante y que a veces se pasa por alto.
Aunque el método OAK mira mucho a lo social, pone un énfasis enorme en lo personal, en la conversión de cada uno. No se entiende la acción para cambiar la sociedad sin un cambio personal coherente al mismo tiempo. El análisis lo subraya en dos momentos. Primero, en el juzgar. Del Evangelio, la pregunta es inevitable. ¿Y yo cómo vivo esto? ¿Mis actitudes, mis decisiones diarias reflejan los valores del reino? ¿O más bien repiten las injusticias que critico? La palabra, dice el texto, actúa como un espejo. No es solo pensar sobre el mundo fuera. Y segundo, en el actuar. El compromiso que sale del método va más allá de ir a una manifestación. Se centra en la raíz, en el compromiso de vida. Y eso son cosas muy concretas y personales. Vivir más sencillamente, compartir el tiempo, el dinero, no dejarse llevar por el consumismo, defender a un compañero al que tratan mal, ser honrado en tu trabajo. Se busca que tu propia vida sea un testimonio creíble de lo que dices creer. O sea que esa frase de «sé tú el cambio que quieres ver en el mundo», aquí se la toman en serio. La coherencia entre lo que crees, dices y haces es fundamental. No es solo cambiar leyes o estructuras, sino dejarse cambiar uno mismo para poder ser, fermento de cambio. Exactamente. Es una pedagogía completa que busca formar cristianos comprometidos, conscientes, críticos, desde su propia fe y conversión personal. Si resumimos la comparación que hace Torregrosa, tenemos la Lectio Divina, centrada en la palabra, leer, meditar, orar, contemplar, actuar, y el método OAK centrado en la vida, ver, juzgar, actuar. Empiezan en sitios distintos, pero como hemos visto, tienen la misma meta de unir fe y vida, y acaban en la acción. Y lo más sorprendente, comparten una lógica interna muy parecida. Observar o leer, discernir o reflexionar desde la fe y actuar. Visto así, más que contrarios, parecen, dos caras de la misma moneda, o herramientas diferentes para lo mismo. Sugiere el texto que podrían incluso complementarse. Justo. El análisis de Torregrosa no solo los compara, sino que apunta a que podrían enriquecerse mutuamente. Señala que la Lectio Divina, que es tan rica en lo interior, en lo espiritual, pues ganaría si incorporara de forma más clara un análisis de lo que se llama estructuras de pecado. Que son esas realidades sociales, ¿no? Sistemas injustos, leyes malas, corrupción, que hacen daño y dificultan que la gente viva bien. Eso es. Añadir esa mirada crítica a lo estructural haría que la Lectio no solo cambie la vida personal, sino que también afine la conciencia sobre las injusticias sociales y la necesidad de actuar sobre ellas. Y al revés, el método OAK, que es tan fuerte analizando la realidad y empujando a la acción, pues podría reforzarse si integrara más la dimensión de oración, de contemplación, que es el corazón de la Lectio. Crear espacios y tiempos para la oración personal, comunitaria, para el silencio contemplativo, para ese encuentro con Dios que te alimenta por dentro. Pues todo eso daría una base más sólida y más aguante al compromiso social. Ayudaría a no caer en el activismo porque sí, o a quemarse por falta de energía espiritual. Tiene toda la lógica. Es como si cada uno le ofreciera al otro algo que le falta para ser más completo. La Lectio daría profundidad espiritual a la acción y el OAK daría conciencia social y compromiso estructural a la espiritualidad. Esa es la idea que se saca del texto, sí. Que la madurez de la fe cristiana está justo ahí, en esa mezcla armónica. Una espiritualidad honda que se alimenta de la oración y la contemplación, una conciencia crítica que sabe leer la realidad social con ojos del Evangelio y una acción coherente transformadora que nace de las dos anteriores y se nota tanto en lo personal como en la lucha por un mundo más justo. Es un círculo, ¿no? La contemplación da fuerza a la acción y la acción te lleva de nuevo a la contemplación. Pues queda bastante claro, después de este repaso a las ideas de Evaristo Torregrosa, el valor de estos dos caminos, la Lectio Divina y el método OAK. Cada uno a su manera ofrecen propuestas concretas y probadas para que la gente de fe pueda vivirla de forma, real, conectando palabra y vida, oración y compromiso, cambio personal y cambio social. Son herramientas, digamos, para que la fe no se quede en las nubes, sino que aterrice y mueva cosas. ¿Tenemos que dejar una última idea ahí flotando? Una pregunta para quien nos escucha podría ser esta. Más allá de seguir al pie de la letra uno u otro método, el reto de fondo que plantean sigue muy vivo, ¿no? ¿Cómo podemos hoy, cada cual desde donde está y cómo es, construir puentes de verdad entre nuestras creencias más profundas y nuestro compromiso práctico con esta realidad tan compleja y a veces tan dura que nos toca?
En el fondo, ¿qué significa para nosotros en el día a día? No solo tener unas creencias, sino intentar de verdad vivir eso en lo que creemos.